Mi familia siempre me ignoraba en Navidad diciendo que no se podían juntar con fracasados, así que cuando gané la lotería este año, celebré solo con mis otros primos fracasados en un crucero y les mandé la foto de mi fiesta privada. Ahora toda la familia me odia y piden que reparta equitativamente con todos. Desde que tengo memoria, la Navidad siempre fue sinónimo de incomodidad, de tragarme lágrimas mientras sonreía para no arruinarle la fiesta a nadie, de escuchar cómo mi familia hablaba como si yo no estuviera presente. Como si fuera un mal recuerdo que se colaba entre las luces del árbol y los villancicos pasados de volumen. En mi familia, si no tenías algo para presumir, una carrera brillante, un carro nuevo, un viaje planeado, o al menos una pareja presentable, entonces eras una decepción. Un estorbo que debía mantenerse callado y agradecer que aún te invitaran. Y a mí, desde que dejé la universidad por razones económicas y empecé a trabajar en una ferretería local para poder pagarme la renta de un estudio diminuto, me colgaron la etiqueta de el fracasado. Nadie lo decía directamente, claro, eran más sutiles. Mi tía Linda, que se cree la matriarca porque se casó con un tipo que tiene una cadena de funerarias, cada Navidad se encargaba de dejarlo claro con su clásica frase. Hay que entender que no todos en la familia están al mismo nivel, y por eso no podemos compartir todo con cualquiera. Como si uno fuera contagioso. Como si estar jodido fuera algo que se pegara. Yo me sentaba siempre al final de la mesa, al lado de los niños o del perrito viejo que mi prima tenía que llevar porque no podía dejarlo solo en casa. Nunca me daban copa de vino, eso era para los adultos, como si con 28 años yo siguiera siendo un adolescente con problemas. Y mientras brindaban y hablaban de inversiones, nuevas propiedades, bodas, hijos en escuelas privadas, y todos los logros con los que se pavoneaban frente al árbol gigantesco que montaban en casa de mi abuela, yo mantenía la cabeza gacha, jugando con la comida en el plato, escuchando las risitas cuando pasaban las bandejas y alguien decía que el fracasado también tiene que comer, como si fuera un chiste inofensivo. Siempre era igual, me invitaban solo para cumplir, para no quedar mal con mi madre, pero bastaba con quedarme 5 minutos para darme cuenta de que nadie quería realmente que estuviera ahí. Me soportaban. Me toleraban. Me usaban de ejemplo para que sus hijos vieran lo que pasaba si no se ponían las pilas. Y la peor parte es que uno se acostumbra. Uno aprende a no esperar nada. A llegar con un regalo comprado en oferta, envolverlo con cinta vieja y sonreír cuando todos fingen sorpresa. Uno aprende a decir que todo va bien cuando te preguntan por compromiso que estás haciendo, sabiendo que cualquier cosa que digas será respondida con ese tono entre burla y lástima que se siente como una patada en las tripas. El año pasado, justo después de que me tocara limpiar los platos porque tú estás desocupado, cierto, escuché que mi prima mayor le decía a su esposo que estas fiestas estarían mejor si dejáramos de invitar a gente que no suma. Que solo viene a chupar energía. Esa fue la última frase que escuché antes de salir por la puerta, meterme las manos en los bolsillos y caminar 4 cuadras bajo la nieve hasta una tienda de gasolinera abierta 24/7. No tenía con quién ir, ni con qué brindar, pero no quería volver a mi apartamento y sentir que ni siquiera ese espacio minúsculo me daba consuelo. Así que entré, compré un hot dog de $2, una cerveza barata y, por impulso, un billete de Powerball que el cajero me ofreció con una sonrisa rota mientras me decía: hey, uno nunca sabe, loco. Capaz este te cambia la vida. Y mira, no sé si fue Dios, el universo o una simple jugarreta de la estadística, pero 3 días después, cuando revisé los números con la misma expectativa con la que uno rasca una etiqueta esperando $2, me quedé mirando la pantalla como idiota. No grité, no lloré, ni siquiera sonreí de inmediato. Pensé que estaba alucinando. Me senté en el piso con las piernas cruzadas, abrí la app 3 veces más, conté número por número. Había ganado. Lo había ganado todo. $158 millones. Aún ahora, escribirlo me parece irreal. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Pero una cosa tuve clara desde el primer segundo, no se lo diría a nadie. No a ellos. Ni una palabra. Ni una pista. No porque me avergonzara. No porque no supiera qué hacer. Sino porque quería saborearlo solo.
Porque por primera vez en mi vida, algo era solo mío. Y nadie me lo podía arrebatar. Nadie me lo podía pisotear. Nadie podía decir que fue gracias a ellos. Yo había comprado ese billete solo. En silencio. Como siempre había hecho todo. Y ahora, con ese dinero, no iba a comprarme su respeto. No me interesaba. Me interesaba hacer algo mejor. Algo que no pudieran borrar. Algo que les doliera. Algo que jamás olvidaran. Actualización 1. Pasaron unas semanas desde aquel día en que confirmé que, contra todo pronóstico, había ganado la lotería, y aunque en apariencia mi vida no cambió de un día para otro, seguía yendo a trabajar a la ferretería. Seguía viviendo en el mismo apartamento miserable, seguía comiendo ramen 3 veces por semana, por dentro todo se había transformado. Yo ya no era el mismo tipo que agachaba la cabeza cada Navidad esperando no ser el blanco de los chistes. Ya no necesitaba que nadie me tendiera la mano. Ya no estaba a merced de sus migajas emocionales ni de sus opiniones disfrazadas de consejos. Tenía el poder. No uno de esos poderes falsos que vienen con títulos o con diplomados, sino el verdadero, el de poder hacer lo que se me diera la puta gana sin pedir permiso, sin deberle favores a nadie. Sin tener que justificar nada ante nadie. Y lo más sabroso de todo es que ellos no tenían ni idea. Los primeros días me dediqué a leer todo lo que pude sobre cómo protegerme. Abrí cuentas nuevas, contraté a un asesor financiero que encontré recomendado en un foro de Reddit. Un tipo que antes había trabajado para celebridades y que ahora ayudaba a ganadores de loterías a no quedar en la quiebra en 5 años. Lo contacté desde un correo que no tenía mi nombre y le dije, sin rodeos, que yo no quería convertirme en uno de esos idiotas que se compraban 4 Lamborghinis y acababan pidiendo préstamos a los 6 meses. El tipo me habló claro, me dio una lista de pasos y la seguí uno a uno: crear una LLC para recibir el dinero, firmar con anonimato, blindar todo a través de fideicomisos. Me mudé de banco. Me compré un celular nuevo y solo le pasé el número a 4 personas. No hablé con nadie del trabajo. No hice compras grandes. No me tomé ni una maldita foto que pudiera levantar sospechas. Me convertí en un fantasma con una chequera que podía comprar una isla si le daba la gana. Pero eso no era lo que yo quería. Yo no soñaba con jets privados ni con relojes de diamantes. Lo que yo quería era algo más retorcido, más visceral, más profundamente personal. Quería una Navidad diferente. Quería una celebración donde por primera vez nadie me hiciera sentir como una basura. Donde nadie me midiera con sus estándares, donde nadie me dijera qué debía ser para pertenecer. Y no la quería solo para mí. Pensé en Derek, mi primo, ese que siempre fue tratado como el vago de la familia por no tener ambición, solo porque prefirió trabajar en una biblioteca pública en vez de volverse abogado como su padre quería. Pensé en Angie, la que dejaron de invitar a las cenas familiares cuando se declaró bisexual, y en Zoe, la que se graduó con honores pero fue ignorada porque escogió una carrera sin futuro, enfermería. Ellos, como yo, eran los marginados. Los que se sentaban en las esquinas. Los que escuchaban los susurros. Los que recogían los platos mientras los demás brindaban. Ellos eran mi verdadera familia. Y si alguien merecía celebrar como reyes, eran ellos. Así que los llamé. A cada uno. Primero a Derek. Me contestó desde el trabajo, con esa voz calmada que siempre tiene aunque lo estén puteando, y le dije sin rodeos: necesito que te tomes una semana libre en diciembre. Confía en mí. Es importante. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo, si necesitaba ayuda. Le dije que sí, que necesitaba su ayuda para hacer la mejor maldita Navidad que hayamos tenido en la vida. Lo mismo hice con Angie, que de inmediato pensó que estaba borracho o deprimido, y con Zoe, que soltó una risa nerviosa pero me dijo que sí sin pedir explicaciones. Con ellos bastaba una promesa. Una palabra. No me pidieron pruebas. No me preguntaron cómo iba a pagar. Solo dijeron vamos. Y eso, después de una vida entera de tener que rogar por migajas, fue suficiente para que se me quebrara algo por dentro. Durante los siguientes 2 meses,
Planeé todo con la meticulosidad de un asesino serial. Busqué cruceros privados, recorridos exclusivos, experiencias que no se podían comprar en una agencia cualquiera. Quería que fuera tan ridículamente lujoso que si mi familia llegaba a ver una sola imagen, le sangraran los ojos. Alquilé un yate con capacidad para 15 personas aunque solo seríamos 4. Contraté un chef personal que había trabajado para estrellas de Hollywood. Le pedí a una empresa de producción audiovisual que instalara cámaras para grabar cada momento, cada brindis, cada carcajada, y luego editara todo como si fuera un documental de Netflix. Compré ropa nueva para todos, trajes de baño de diseñador, lentes de sol ridículamente caros, vestidos de gala, zapatos italianos. Me aseguré de que cada camarote tuviera una botella de vino de al menos $300 esperando en la mesa. Contraté una banda en vivo. Y como cereza del pastel, coordiné con el capitán una parada especial el 24 de diciembre a las 11:59 de la noche justo frente a la costa de Miami, con el skyline de fondo, para tomarnos la foto grupal que enviaría al chat familiar. Quería que la imagen dijera todo sin decir nada. Quería que cada uno de ellos, en medio de su cena donde estarían burlándose de los fracasados, se tragara su mierda de palabras con un brindis congelado en la garganta. Mientras tanto, seguí actuando normal. Volví a la ferretería. Me dejé humillar por clientes idiotas. Contesté las llamadas de mi madre donde me preguntaba si este año iba a portarme bien en Navidad y si iba a usar una camisa decente. Cada palabra que escuchaba de su boca me empujaba más. Me alimentaba. Me preparaba para ese día como un atleta antes del campeonato. Fingí que no tenía planes, que seguramente pasaría la Navidad solo en mi apartamento, que no me alcanzaba para viajar. Mi hermano, con su tono condescendiente habitual, me mandó un mensaje diciendo que si necesitaba ayuda con el transporte, podía recogerme en su camioneta, siempre y cuando no hueles raro como la última vez. No respondí. Solo lo dejé en visto. Ellos seguían creyendo que yo era el mismo idiota de siempre. El que se tragaba las palabras. El que pedía perdón por existir. Y eso era lo más hermoso, que no lo veían venir. Ni en sus peores pesadillas habrían imaginado lo que estaba a punto de hacer. Actualización 2. El 23 de diciembre volamos todos desde Cleveland en un jet privado que no renté por necesidad, sino por puro placer de ver la cara de Derek cuando nos recibió el personal del hangar con copas de champaña en bandejas plateadas. Nunca lo había visto tan callado. Se quitó la gorra de los Guardians como si se sintiera culpable de estar ahí, y yo me acerqué por detrás, le puse una mano en el hombro y le dije en voz baja, tranquilo, primo, esto es tuyo también. Angie, por su parte, lloró cuando vio que las maletas no tenían que cargarlas ellas. Dijo que en sus 30 años de vida nadie la había tratado como si valiera la pena. Zoe simplemente se sentó, se abrochó el cinturón y sonrió sin decir nada, mirando por la ventanilla con esa expresión que uno solo tiene cuando algo que parecía imposible finalmente ocurre y todavía no se atreve a creérselo del todo. Durante el vuelo brindamos, no con botellas genéricas de plástico y uvas pasas, sino con vino blanco francés que costaba más de lo que solía ganar en una semana entera. Comimos sushi que me costó aprender a pronunciar, escuchamos música, y por primera vez, me sentí parte de algo que no me aplastaba. Éramos nosotros. Solo nosotros. Sin el juicio de los demás. Sin las miradas. Sin los putos comentarios de siempre. Cuando llegamos al muelle donde nos esperaba el yate, parecía una escena sacada de una película. Las luces encendidas, la tripulación uniformada, la cubierta superior decorada con guirnaldas doradas y luces cálidas que titilaban como si supieran el papel que iban a jugar. Había un cartel que decía Bienvenidos al Fracaso Club, edición exclusiva, una idea que se me ocurrió en una noche de insomnio y que mandé imprimir en vinilo con la misma ironía que se me clavó en la piel todos estos años. El capitán, un tipo calvo con acento europeo, nos saludó con una reverencia exagerada que me hizo soltar una carcajada porque por primera vez en mi vida alguien fingía que era importante. Y aunque sabía que todo era parte del servicio, no me importó. Me dejé llevar. Me creí el papel. Porque para eso estaba pagando. Para permitirme,
por unos días, vivir lo que ellos siempre me negaron. Cada habitación tenía un nombre, la de Derek se llamaba licenciatura en filosofía, en honor a la carrera que su papá nunca aceptó, la de Angie era orgullo arcoíris, una bandera bordada colgaba de su puerta. La de Zoe se llamó vocación sin glamour, y la mía, claro, el fracasado mayor, con letras enormes y un marco de luces que parpadeaban como en un club de los años 80. Cenamos esa noche como si lleváramos toda la vida siendo millonarios. El chef, que resultó ser argentino y tenía más tatuajes que cuchillos, nos preparó un menú de 7 tiempos. Cada plato venía con una historia, una anécdota y un vino distinto. Derek, que nunca había probado caviar, lo saboreó como si fuera un niño mordiendo un dulce por primera vez. Angie brindaba después de cada bocado y Zoe no dejaba de tomar fotos, no para presumirlas en redes, sino para mandárselas a ella misma por correo, como una especie de cápsula del tiempo. Como una manera de recordarse que ese momento había sido real. Y ahí estábamos. En medio del mar. Lejos del frío, lejos de los cuchillos disfrazados de familia, lejos de los "¿y tú qué estás haciendo con tu vida?", que tanto joden cuando no se preguntan por saber, sino por juzgar. La mañana del 24 amanecimos con música en vivo, el saxofonista que contraté tocando desde la proa mientras el sol salía como si supiera que ese día era nuestro. Nadamos. Reímos. Jugamos beer pong con copas de cristal y hasta hicimos una competencia de karaoke que terminó con Derek cantando Bohemian Rhapsody desde el jacuzzi como si estuviera en el Madison Square Garden. No éramos elegantes. No éramos refinados. Pero éramos felices. Genuinamente. Dolorosamente. Profundamente felices. Cuando el reloj marcó las 10:45 de la noche, me acerqué al capitán y le pedí que se aproximara a la costa de Miami. Quería que se vieran los edificios al fondo, las luces de la ciudad, los fuegos artificiales que empezaban a estallar antes de tiempo. Pedí que prepararan el dron con la cámara profesional. Angie me miró y preguntó qué tramaba, y yo solo sonreí. Subimos todos a la cubierta superior con nuestras mejores pintas, vestidos de gala, trajes planchados, copas llenas y las sonrisas más cabronas que teníamos. Le pedí al chef que posara con nosotros, al capitán que nos acompañara, y cuando el dron empezó a grabar, levanté mi copa y grité, "Feliz Navidad desde el Club de los Fracasados, hijos de puta". Todos rieron. Todos brindaron. Y en ese momento, mientras nos reíamos como idiotas con el mar iluminado de fondo, supe que esa imagen sería la última vez que alguno de nosotros lloraría en una Navidad por culpa de esa familia de mierda. Tomé la mejor captura del video, la edité ligeramente para que se viera el letrero, el vino, las sonrisas, el puto éxito, y la mandé directamente al chat familiar. A las 11:59 de la noche, un minuto antes de la medianoche, la envié con un solo mensaje: "Gracias por enseñarnos a celebrar sin ustedes. Los fracasados mandan saludos". Bloqueé el grupo inmediatamente después. No esperé respuestas. No abrí ni una sola notificación. Solo volví a levantar la copa, esta vez con la mano temblando un poco, y brindé con ellos. Porque ese brindis no era por el dinero. Ni por la comida. Era por todo lo que habíamos resistido. Era por cada puto año que nos hicieron sentir menos. Por cada humillación envuelta en sarcasmo. Por cada vez que no nos invitaron, que nos ignoraron, que nos usaron como contraste para inflar su ego. Era por nosotros. Y aunque ellos jamás lo entendieran, aunque nos odiaran aún más, aunque empezaran una guerra familiar después de eso, yo ya había ganado. Porque esa noche, por primera vez, la Navidad fue mía. Y no se la iba a devolver a nadie. Actualización 3. Habían pasado apenas 4 días desde que regresamos del crucero cuando empecé a recibir las primeras señales de que mi detalle navideño no solo había surtido efecto, sino que había provocado una reacción en cadena digna de película. Primero fue un mensaje directo de mi hermano mayor, ese mismo que me había ofrecido llevarme a la cena si no olía raro. Me escribió un simple "¿qué carajos fue eso?", seguido de una imagen borrosa reenviada por alguien del grupo familiar donde aparecíamos nosotros, los fracasados, levantando copas frente al Skyline de Miami. Ni siquiera respondí.
Lo dejé en leído porque sabía que la desesperación apenas estaba comenzando. A las pocas horas me llegó otro mensaje, esta vez de mi madre, con el tono pasivo-agresivo que siempre usaba cuando sentía que perdía el control. Me acabo de enterar de tus payasadas, ¿con qué dinero hiciste ese viaje? ¿Estás metido en algo ilegal? Como si no pudiera concebir que yo, el inútil, el don nadie, el fracasado de su hijo, pudiera haber hecho algo tan grandioso sin deberle favores a nadie. Ni respondí. No porque no tuviera ganas, sino porque por primera vez no necesitaba defenderme de nada. Ya lo había dicho todo sin usar una sola palabra. Pero no se quedaron ahí. A los pocos días, empezaron a llegar las cartas. Literalmente cartas, con membretes legales y todo. Una de ellas venía del despacho de abogados que suele usar mi tío Gary para sus negocios, y estaba redactada de forma tan absurda que casi me orino de la risa. En resumen, exigían que se investigara el origen del financiamiento del viaje y que se evaluara la posibilidad de redistribución equitativa de bienes familiares, ya que todo éxito obtenido por un miembro de la familia debe considerarse una ganancia colectiva. Le mostré la carta a Derek mientras almorzábamos en un restaurante elegante en el centro de Cleveland, sí, el mismo restaurante que antes no podíamos ni mirar por fuera. Y él soltó una carcajada que hizo que una señora en la mesa de al lado volteara a mirarnos con cara de asco. Derek dijo algo que se me quedó grabado como una especie de mantra: están tan acostumbrados a tener la sartén por el mango, que no soportan verte con fuego propio. Lo siguiente fue aún más patético. Mi tía Linda, esa que siempre se pavoneaba con su frase de los fracasados arruinan el espíritu, me envió un correo larguísimo que empezaba con un querido sobrino tan falso que me dieron náuseas. Me decía que lo que hice fue cruel, innecesario y destructivo para el tejido familiar, que debía pensar en los niños, sus nietos, claro, no los hijos de los demás. Y que esperaba que aún quedara en mí un poco de humildad para corregir el rumbo. Casi al final del correo, venía el verdadero motivo de su mensaje, una solicitud muy razonable para que compartiera con el resto de la familia al menos un porcentaje de mis recursos recientes, porque si lo pensaba bien, ellos me habían formado y algo de todo ese dinero les correspondía en justicia y cariño. Cerré la laptop, respiré hondo y me prometí que esa sería la última vez que leería algo de ella. Mi abogado ya me lo había dicho, ahora que saben que tienes plata, todos van a salir del agujero como ratas oliendo queso. No respondas nada, no cedas, no te expongas. Nosotros nos encargamos del resto. Así que hice justo eso. Me blindé. Cambié de número, instalé una aplicación que filtra llamadas y mensajes desconocidos, reforcé los accesos a mis cuentas y seguí enfocándome en lo importante. Mientras ellos se revolcaban en su rabia, su envidia y su orgullo herido, yo trabajaba en consolidar lo que de verdad me importaba. Había creado una cuenta de inversión exclusiva para mis 3 primos. Un fondo blindado con cláusulas específicas para su educación, vivienda y emprendimientos personales. Nada de cheques sueltos, nada de regalar dinero por regalar. Cada centavo estaba pensado para fortalecerlos a ellos, no para repetir los patrones de quienes nos habían hecho sentir como una carga toda la vida. Zoe decidió usar parte del fondo para pagar su posgrado en enfermería pediátrica. Angie estaba armando su pequeño café librería en Columbus, un proyecto que soñaba desde que tenía 16 años y que su madre siempre decía que era una pérdida de tiempo para lesbianas sin oficio. Derek, por su parte, me pidió algo que me partió el alma: tiempo. Quería tomarse 6 meses sabáticos para escribir su novela, esa que nunca había podido terminar porque trabajaba doble turno para poder pagar la renta. Le dije que no solo tenía mi apoyo, sino que le iba a pagar un editor profesional cuando la tuviera lista. No lo dijo, pero lo vi en sus ojos: por primera vez, alguien creía en él. Mientras tanto, la familia seguía haciendo su teatro. Me enteré por Zoe que habían organizado una reunión extraordinaria en casa de la abuela, que ya estaba medio senil y ni sabía lo que estaba pasando. Donde básicamente se sentaron a debatir cómo iban a manejar el tema de mi fortuna. Mi madre, mi hermano, los tíos y hasta algunos primos que antes ni me saludaban, ahora tenían opiniones firmes sobre lo que yo debía hacer por el bien común. Que si donaciones dentro del núcleo familiar.
Que si inversión en propiedades para todos. Que si becas internas para los sobrinos. Una completa locura. Ni siquiera sabían cuánto había ganado realmente, pero en su cabeza eso no importaba. Lo que importaba era que, por primera vez, yo tenía algo que ellos querían. Y eso les servía la sangre. Porque no podían controlarme. Porque no podían obligarme. Porque no podían manipularme con culpa, con religión, con frases cursi sobre la importancia del perdón. Yo tenía el poder. Y ni aunque vivieran 1000 años, iban a recuperarlo. La gota que colmó el vaso fue cuando mi hermano vino personalmente a buscarme. Apareció en mi nueva casa frente al lago, una propiedad discreta pero preciosa, rodeada de árboles y con vista directa al agua. No sé cómo consiguió la dirección, probablemente alguien se la filtró, pero lo cierto es que se paró ahí, con su chaqueta cara y esa cara de superioridad que nunca se le quita. Me dijo que solo quería hablar, que necesitábamos poner las cosas en claro, que era momento de dejar el orgullo. Escuché en silencio, con los brazos cruzados, sin invitarlo a pasar. Me soltó un discurso barato sobre cómo la familia es lo único que importa, sobre cómo mamá estaba triste, sobre cómo todos estábamos malinterpretando las cosas. Y justo cuando pensó que me estaba conmoviendo, me soltó la frase que me confirmó que no habían cambiado ni un carajo. Además, hay que ser justos, hermano. Tú nunca habrías llegado a esto sin el ejemplo que nosotros te dimos. Cerré la puerta en su cara sin decir una sola palabra. Me senté en el sofá, encendí la chimenea, abrí una cerveza y dejé que la risa me sacudiera el cuerpo entero. Porque si de algo estaba seguro, era que no hay nada más patético que ver a los arrogantes mendigar cuando se dan cuenta que el fracasado ya no está dispuesto a recoger sus obras. Actualización 4. Había pasado poco más de medio año desde aquella Navidad donde por fin les escupí la dignidad que nunca me dieron, cuando recibí una carta formal, sellada, con membrete y todo, enviada por el supuesto consejo familiar. Una ridiculez que mi tía Linda y mi madre se habían inventado en algún momento para darle estructura a la toma de decisiones importantes. Como si fueran una especie de maldita empresa multinacional en lugar de un grupo de hipócritas que no pueden ni organizar una cena sin que se griten entre ellos. La carta, redactada en un tono casi ceremonial, me invitaba a una reunión de reconciliación que tendría lugar en la vieja casa de la abuela, que para ese entonces ya no sabía ni en qué año vivía, pero que seguían usando como símbolo de autoridad moral para manipular, con el propósito de sanar las heridas provocadas por recientes eventos desafortunados y de construir un camino nuevo basado en el respeto, el perdón y la redistribución justa de los recursos familiares. Leí esa última línea en voz alta mientras me servía un trago de bourbon, y no pude evitar soltar una carcajada tan fuerte que terminé tosiendo. Redistribución justa. Como si mis años comiéndome la mierda en silencio, mi trabajo de doble turno y mis navidades tragándome el llanto valieran lo mismo que sus cenas gourmet y sus tarjetas de crédito familiares. Por alguna razón, tal vez porque estaba aburrido, tal vez porque quería verlos arrastrarse en persona, decidí ir. No porque creyera en reconciliaciones ni porque pensara que valía la pena darles la cara, sino porque sentía que aún me faltaba cerrar un círculo, mirarles la cara mientras me decían las mismas estupideces de siempre. Pero esta vez con miedo en los ojos, con desesperación en la voz. Me puse mi mejor traje, uno azul marino hecho a medida que me había mandado a confeccionar en Nueva York, no por ostentar, sino porque me gustaba cómo me sentaba. Me arreglé como quien va a una premiación, no por ellos, sino por mí. Me subí al F-150 que había comprado solo para restregarle al tío Gary, fanático furioso de Chevrolet, que yo podía darme esos gustos sin pedirle permiso a nadie. Y manejé hasta esa casa donde tantas veces me habían hecho sentir como si no perteneciera. Cuando llegué, el panorama era tan ridículo como lo había imaginado. Habían dispuesto el comedor principal como si fuera una sala de juntas, con una mesa larga, papeles impresos, copias del acta de la reunión anterior, sí, al parecer llevaban haciendo estas farsas desde hace años. Y una puta campana de bronce que mi madre hizo sonar al momento en que me vio entrar, como si se tratara de una misa o una audiencia judicial. No me saludaron con abrazos. Solo con esas sonrisas forzadas que uno ve en funerales, las que huelen a hipocresía y a sudor frío.
Me ofrecieron asiento en uno de los extremos, como si yo fuera un invitado especial, pero también como si intentaran mantenerme lejos del centro de poder. Lo cual solo sirvió para recordarme cuánto les dolía no tener ya el control de nada. Comenzaron a hablar. Uno a uno, como si fueran parte de una obra ensayada. Mi madre abrió con su clásica voz melosa, dijo que me había convertido en una persona diferente y que, aunque eso los había sorprendido, no estaban aquí para juzgar, sino para comprender. Mi tía Linda, con esa cara de funeral que siempre pone cuando cree que está siendo profunda, habló sobre el legado familiar y cómo no podíamos permitir que el resentimiento nos dividiera más. El tío Gary dijo que él entendía mi posición y que quizás todos habían sido algo duros en el pasado, pero que yo también debía entender que la familia es una sola y el dinero puede unirnos o destruirnos. Y así fueron hablando todos, uno tras otro, con frases recicladas, disculpas disfrazadas y propuestas estúpidas como crear un fondo solidario para los miembros que más lo necesitaran. Y claro, todos esos miembros casualmente eran ellos. Los escuché en silencio. No interrumpí. No me reí. No fruncí el ceño. Solo tomé nota mental de cada una de las frases falsas, de cada uno de los intentos patéticos por disfrazar codicia de preocupación, avaricia de moralidad. Cuando terminaron, después de casi 40 minutos de monólogos vacíos, saqué de mi maletín una carpeta negra y la dejé sobre la mesa. La abrí lentamente, sin decir una palabra, y fui deslizando una a una las hojas impresas. Eran capturas de pantalla. De los mensajes que habían enviado al grupo familiar en años anteriores. De las veces que me llamaron carga, fracaso, parásito. De las veces que hicieron bromas con mi situación, que me excluyeron de viajes, que comentaron entre ellos que ojalá no venga porque deprime el ambiente. También incluye el correo de mi tía Linda pidiéndome donar parte del dinero por justicia emocional. Y el mensaje de voz de mi hermano, el que me dijo que debía recordar quién me había formado. Cuando terminé de poner la última hoja sobre la mesa, levanté la mirada. Estaban todos callados. Ninguno se atrevía a tocar los papeles. Ninguno se atrevía a decir nada. Los miré, uno por uno, y hablé con calma, sin gritar, sin moverme de mi silla. Les dije, durante años me hicieron sentir menos. Me trataron como si estar jodido fuera contagioso. Me señalaron. Me ignoraron. Me usaron como punto de comparación para inflar sus egos de mierda. Y ahora que tengo algo que ustedes quieren, resulta que soy parte de la familia. Resulta que debemos perdonarnos. Resulta que tengo que compartir. Pues no. No me deben nada, ni yo les debo un carajo. Esta reunión fue para mí. Para mirarlos a la cara y recordar por qué decidí cortar todo de raíz. No tienen poder sobre mí. Y no van a volver a tenerlo. Me levanté. Tomé la carpeta. Salí sin empujar sillas, sin golpear la puerta, sin hacer escándalo. No necesitaba hacerlo. Ya estaba hecho. Les había quitado el único recurso que les quedaba, la ilusión de que podían hacerme sentir culpable. Y ese día entendí algo que me hizo sonreír mientras encendía el motor de mi camioneta: cuando alguien no soporta verte brillar, es porque siempre te vio como una sombra conveniente. Y lo que más les dolía no era que yo tuviera dinero. Era que ya no me daba vergüenza existir sin su aprobación. Actualización final. Casi un año después de aquella primera Navidad que decidí celebrar lejos de todos ellos, la misma en la que mandé al grupo familiar la foto del yate iluminado con la frase "Los fracasados mandan saludos". Me encontraba terminando de ajustar los últimos detalles de lo que sería la segunda edición, esta vez más grande, más planificada y, sobre todo, más simbólica. Ya no se trataba de venganza en el sentido crudo y rabioso de la palabra. Era otra cosa. Era un acto de liberación continua, un ritual que quería que se repitiera cada diciembre como un recordatorio de todo lo que costó romper con la maldita narrativa de inferioridad que me habían impuesto desde la infancia. La diferencia, esta vez, era que ya no estaba reaccionando a su odio, estaba construyendo desde la distancia, desde la comodidad, desde una nueva vida donde el pasado no dictaba mi presente, pero sí lo inspiraba. Mi casa frente al lago ya no era solo un refugio, era un hogar.
Había contratado a un arquitecto local para hacer algunas modificaciones y convertir el lugar en un espacio que se sintiera verdaderamente mío. La oficina, donde antes solo tenía una mesa vieja y un par de libros apilados, ahora era un estudio donde escribía. Diseñaba y planeaba cada nuevo proyecto con la misma disciplina con la que antes contaba monedas para comprar la comida del mes. No derrochaba, pero tampoco me negaba lo que merecía. Tenía lo suficiente para vivir tranquilo toda mi vida y aún así dejaba cada centavo en manos de asesores que me ayudaban a mantenerlo blindado, fuera del alcance de aquellos que alguna vez dijeron que yo era una carga. Derek estaba a semanas de terminar su novela, una historia sobre tipos como nosotros, los ignorados, los ninguneados, los que nadie invitaba a las mesas importantes. Me la leía por capítulos, cada viernes por la noche, con una cerveza en mano, mientras Angie, desde su cafetería recién inaugurada, nos mandaba videos de los clientes bailando al ritmo de la música que ella misma programaba. Zoe había sido aceptada en el hospital que siempre soñó, en la unidad pediátrica de cuidados intensivos, y me enviaba fotos de sus pequeños pacientes agradeciéndole con dibujos de crayola. Cada uno de ellos había florecido. No por el dinero, sino porque por primera vez alguien creyó en ellos sin pedir nada a cambio. Porque por primera vez, en toda una vida de aguantar desprecio, alguien nos abrazó con orgullo. Esa última semana de noviembre, mientras el resto del país se preparaba para el Black Friday, yo me reuní con los mismos proveedores del crucero del año anterior, solo que esta vez contraté algo aún más privado. Una villa frente al mar en las Islas Vírgenes, con piscina de borde infinito, chef privado, una pequeña sala de cine y acceso directo a una playa que no figuraba en los mapas turísticos. No queríamos ruido, no queríamos paparazzi familiares ni espectáculos para redes. Queríamos silencio, carcajadas nuestras, historias compartidas sin filtros, brindis que no tuvieran que justificar su existencia. Y cuando lo tuvimos todo listo, repetimos la tradición, vestidos de gala, copas alzadas, sonrisa insolente y un fondo tan ridículamente hermoso que parecía sacado de un maldito catálogo de fantasía. Pero esta vez no hubo foto para el grupo familiar. Esta vez, la imagen la mandamos a imprimir en un lienzo gigante que colgamos dentro de la villa, con letras doradas que decían, y pensar que éramos el error. No volví a saber mucho de mi familia después de aquella reunión en casa de la abuela. Me enteré, por conocidos en común, que el tío Gary perdió una parte considerable de sus ahorros en una mala inversión. Que la tía Linda tuvo que vender una de sus propiedades cuando se le vino encima una deuda que llevaba años ocultando. Que mi hermano fue despedido de su trabajo por una conducta inapropiada que, por supuesto, mi madre describió como un malentendido inflado por la envidia de otros. La misma madre que, según su última carta escrita a mano, decía extrañarme y pedía una segunda oportunidad, solo por Navidad. Me decía que extrañaba al niño que fui, no al hombre en el que me había convertido. Y esa frase, sin querer, lo resumía todo. Porque ellos no querían acercarse a mí por amor. Querían volver a controlar la versión mansa, domesticada, útil. La que se dejaba callar. La que se sentaba en la esquina con el vaso de plástico y no interrumpía las conversaciones de los adultos. La carta la leí una sola vez. Luego la guardé en una caja donde tengo otros recuerdos que ya no duelen, pero que conservo como escudos. No respondí. No lo consideré necesario. En su mundo, el silencio siempre fue símbolo de debilidad. En el mío, ahora es poder. Y ese poder lo usé para cerrar todas las puertas que alguna vez tocaron con desprecio. No hay número de emergencias, no hay buzón activo, no hay dirección filtrada que puedan usar. Estoy fuera de su alcance. Y así pienso mantenerme. Esta última Navidad, alzamos nuestras copas frente al mar, sin fuegos artificiales ni espectáculos. Solo nosotros. 4 supuestos fracasados convertidos en lo único que ellos nunca supieron ser, personas que se bastan a sí mismas. Derek brindó por el primer borrador terminado. Angie por su primer año de ingresos sólidos. Zoe por cada niño que volvió a casa gracias a ella. Y yo brindé por cada vez que me dijeron que no servía para nada. Por cada cena donde me ignoraron. Por cada puto diciembre en el que me sentí invisible. Brindé por el dolor que me moldeó,
por la rabia que me sostuvo, por el desprecio que se convirtió en gasolina. Brindé porque, después de todo, no cambié para vengarme. Cambié para nunca volver a necesitar vengarme de nadie. Y eso sí que los va a perseguir toda su vida. Porque no hay peor castigo para quienes te trataron como un error, que demostrarles que tu vida era la única que tenía sentido desde el principio. Solo hacía falta quitarles el micrófono.